Hola a todos, ¿cómo están? Un nuevo episodio de Salida de Emergencia, en este caso el número 7. Ya llegamos a un buen número de programas. Estamos, como siempre, junto a Luciana, Andrés y Laura, reunidos acá para seguir hablando, seguir discutiendo sobre la obra de Borges, que es lo que nos ha convocado en esta línea, o en esta primera parte de nuestro programa, de nuestro proyecto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, buenas. Séptimo programa, un número Cabalístico, importante. sí. Quizás sea de la suerte. Eh, en este caso, repasando algunos textos que pertenecen a la primera producción de Borges, como ya hemos venido viendo, tratamos el volumen Discusión, tratamos Historia Universal de la Infamia, que son textos de la juventud, de la mediana juventud de Borges, y ahora toca ocuparse de otro de los textos que podemos llamar negados, ¿no? Por el propio Borges, que es El tamaño de mi esperanza, un libro publicado en 1926 y que, como hemos también dicho en programas anteriores, forma parte de esta suerte de serie de publicaciones que Borges decidió no publicar, por lo menos durante lo que duró su vida, ¿no? No volvieron a ser reeditados hasta que le alcanzó la muerte, ¿no? Eh, y El tamaño de mi esperanza, como mencioné recién, se publica en 1926, otra vez un libro de un Borges joven, ya llegando a la treintena, eh, que recoge una serie de ensayos y de artículos, más que nada dedicados a el estudio de poética, ¿cierto? En este libro se ve un Borges preocupado por estudiar y también enjuiciar los procedimientos mayormente del arte literario, pero de la poesía en particular. Ya los compañeros se van a dedicar a desmenuzar un poquito algunos de esos artículos. De manera muy general podemos decir que en este libro, así como en otros de esta etapa de la producción de Borges, es posible pensar, ¿no? eh, una suerte de política literaria, ¿no? Primero, y también de una política de la lengua que se va a profundizar con un volumen posterior que ya vamos a tratar oportunamente, que es el idioma de los argentinos, ¿no? Y en el primer aspecto, en el de la política literaria, eh, es característico, es notable ver cómo Borges se muestra irreverente, enfático, ¿no? Incluso en muchos textos abiertamente agresivo y firme en sus posiciones, que es una cualidad, una característica que quizás en el Borges más tardío, más maduro, se nota un poco más mesurado, ¿no? Esas posiciones, aunque son posiciones que van a volver una y otra vez en las opiniones de Borges, ya quizás el pudor, el famoso pudor borgiano, ¿no? Mesura un poco las posiciones combativas que tuvo en esta primera instancia. Eh, Empezamos por Luciana, si quiere, ¿sobre qué nos vas a hablar, Luciana? ¿Qué hilo temático decidiste eh, abordar? Y bueno, me pareció interesante comentar algunos textos en los cuales Borges tematiza específicamente los problemas relativos a la construcción del idioma, como un idioma de la poesía, el idioma español como idioma de la poesía. Porque efectivamente, como vos señalabas antes, pienso que el libro, esta compilación, esta coletánea de ensayos, efectivamente parece apuntar o tener como hilo conductor el problema de construir una poética. Me parece que hay dos o tres
grandes temas o líneas temáticas en torno de las cuales podemos ordenar los diferentes ensayos, que son numerosísimos. Pienso que hay un tema que es interesante, que es el tema de lo criollo, el criollismo. Otro tema que es el de la construcción del lenguaje poético, que es el tema que a mí me interesa más especialmente. Otro tema que es el de el arrabal, el concepto del arrabal. Hay algunos ensayos que tocan contenidos que podríamos llamar filosóficos. Y finalmente hay algunos ensayos que son bastante interesantes, en los cuales Borges parece desarrollar un ejercicio de análisis literario. Em, en fin, uno podría como tomar como tarea para la lectura de este libro em, la de categorizar o la de ordenar los ensayos para ver cuáles son los temas centrales y elegir diferentes hilos conductores o diferentes criterios para ello. Me parece que podríamos emplear como uno de esos hilos conductores para la categorización o el ordenamiento de los contenidos del texto estos que señalé. Em, Respecto de la construcción del idioma español y del idioma español como eh, un idioma poético, hay tres textos que me parecen especialmente interesantes que se encuentran en este libro, El tamaño de mi esperanza. El primero es El idioma infinito, el segundo es Palabrería para versos y el tercero es La adjetivación. Tres textos que son bellos, eh, que en la argumentación no son tan fáciles de seguir, em, que no son pobres en ironía, desde luego, eh, y que son ricos en adjetivaciones interesantes también. Em, el idioma infinito es un texto que parece ocuparse de la pregunta acerca de cómo, siguiendo qué estrategias es posible hacer crecer lexicalmente el idioma español. Em, o qué tipo de debates pueden darse en torno de la pregunta acerca de la riqueza o la pobreza del idioma español. Em, en primer lugar, Borges presenta un debate o un pretendido debate que dice que no le interesa, que es un debate academicista, por decirlo de alguna manera, que es el debate acerca de lo que él denomina unas ciertas conductas tilingas, que son las de o bien simplemente dejarse llevar por galicismos, y esto es lo que él denomina haraganería, o bien la pretensión, galicismos o diferentes tipos de dialectos, de variantes dialectales del idioma español, o bien una versión del español más regulativa que considere que podemos determinar académicamente cuáles son las condiciones de uso del idioma. Y entonces dice que este tipo de debates acerca de si el español se enriquece por el uso de variantes dialectales o si tenemos que ser estrictos en la regimentación académica de él, y si tenemos que debatir cosas como las preposiciones que acompañan, que deben acompañar regularmente a un verbo. Son discusiones que a él particularmente le parecen poco interesantes y que no van al eje de la cuestión relativa a la calidad de nuestro idioma y las condiciones según las cuales nuestro idioma puede ser más expresivo. Porque detrás de una aparente riqueza del idioma que se encuentra en el uso de un montón de sinónimos para hablar de los términos, algunos de esos sinónimos refieren variantes dialectales y otros refieren simplemente cultismos, lo que hay es simplemente también cito a Borges con esta palabra, un cambalache de palabras que no ayudan a sentir, que no ayudan a pensar y que por tanto no hacen que el lenguaje actúe de ninguna manera.
Entonces, ¿es posible de alguna manera para Borges hacer que el idioma crezca? Y parece que la respuesta tiene que ir por el lado de hacer que el idioma sea capaz de ensanchar y expresar el sentimiento y expresar el pensamiento que tenemos. Y entonces Borges hace algo que es interesante, que es proponer ciertas estrategias que permiten o que permitirían que el idioma español se enriqueciera. Y es interesante porque estas estrategias son estrategias que ya encontramos en otros idiomas y que a criterio de Borges la aplicación en nuestro idioma tendría resultados interesantes. Em, por ejemplo, em, Borges menciona la derivación, el uso de la construcción de adjetivos, verbos y adverbios a partir de nombres, que es algo en lo cual idiomas como por ejemplo el alemán son muy, muy fructíferos. Después, el debate acerca de cómo separamos las preposiciones. Em, la pregunta acerca de el rigor etimológico en el uso de los términos, cómo el rigor etimológico, volver a darles a las palabras el significado que etimológicamente tienen, no puede hacer que nuestro idioma sea más expresivo. Bueno, en definitiva es una investigación casi técnica acerca de qué discusiones en torno al lenguaje y qué estrategias en el uso de él pueden ser más o menos provechosas para que el idioma español sea un idioma expresivo. Ese creo que es el hilo conductor del primero de los ensayos, el idioma infinito. Em, los otros dos ensayos que comenté, palabrería para versos y la adjetivación, em, también son ensayos que de alguna manera tematizan aspectos lingüísticos del lenguaje poético y en particular que están vinculados con la función que tienen en el lenguaje poético los sustantivos y los adjetivos. Y es interesante que el primero de los textos que mencioné, Palabrerías para versos, comienza la indagación con el problema que había sido abordado antes en el lenguaje infinito, que es el problema de si el castellano tiene que ser considerado un lenguaje rico o no. Y la primera pregunta que plantea Borges, y me parece que es una pregunta acertada, es, bueno, ¿cómo se evalúa la riqueza de un idioma? Porque lo que se ha hecho en la investigación de la riqueza de los idiomas ha sido comparar cuantitativamente los lexemas que lo constituyen, comparar los léxicos. Y no es claro que un idioma con mayor cantidad de palabras sea un idioma más expresivo. Y parece que por la expresividad se valoriza la riqueza de un idioma. Entonces, ¿por qué se instala el problema de qué entendemos por la riqueza de un idioma y cómo podemos decidir si el idioma que nos tocó en suerte hablar y con el que pensamos es o no es un idioma rico? Y en particular, dice, yo creo que nuestro idioma sí es un idioma rico, pero se puede perfeccionar, se puede mejorar. Y es una tarea de la poesía, precisamente, realizar ese trabajo, una tarea y un privilegio de la poesía, realizar esa tarea de perfección del idioma. Y entonces nos damos cuenta que las estrategias que he mencionado antes para no sé cómo decirlo, hacer que nuestro idioma se torne más y más rico o se torne tendiente al infinito en su riqueza expresiva, en el fondo es una tarea que le cabe o le compete al poeta o al escritor en general, al escritor de literatura. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué consiste la lengua poética? ¿Cómo entendemos esto del lenguaje poético? ¿Cómo lidia el poeta con el lenguaje y qué peculiaridades tiene el lenguaje que usa el poeta? Y en ese sentido es interesante porque Borges señala que no hay algo así como lenguaje poético. Cuando tiene que describir en qué consiste el idioma o en qué consiste, cómo se construye el idioma, cómo el idioma es capaz o la lengua es capaz de expresar el mundo, dice,
El mundo es un tropel de percepciones. La experiencia que tenemos de él es una multiplicidad de percepciones. Y a través de ciertos términos, en particular a través de los sustantivos, lo que hacemos es abreviar esas percepciones. Me parece que es interesante, un tema que recorre la obra temprana de Borges, un tema del que ya hemos hablado antes, que es el tema de qué función tienen los adjetivos y cómo se vinculan en la lengua con los sustantivos. Parece que en el vínculo entre el pensamiento y el lenguaje, o entre la experiencia y el lenguaje, hay una función que tiene el sustantivo que es la de alguna manera, concretizar, ordenar, organizar o abreviar o disminuir una percepción o una experiencia que en sí misma es múltiple. ¿Cómo se edifica, en otras palabras, es la pregunta de Borges, cómo se edifica la lengua a partir de la realidad? Y lo que dice Borges, interesantemente, en este texto, que es Palabrería para versos, es que las diferentes disciplinas, los diferentes ámbitos del saber y del conocimiento, de alguna manera construyen lenguajes a partir de un recorrido de la realidad, de una edificación de la realidad. Así, las disciplinas agencian sus mundos propios, dice Borges, y pone el caso de la matemática, de la metafísica, de las ciencias naturales, de las artes. Y el problema es que la poesía, por su parte, no tiene un ámbito de la experiencia que le resulte propio y que ella de alguna manera tenga que regimentar lingüísticamente, sino que la poesía, dice Borges, es una limosnera, recibe la limosna de las otras disciplinas. No hay algo así como un lenguaje poético. Pero con esa limosna que recibe, el poeta puede y tiene la capacidad y el deber de elaborar el lenguaje y de potenciar a partir de todas esas fuentes en las que abreva, potenciar la capacidad expresiva que tiene un lenguaje respecto del mundo. Bueno, y después, ese es el hilo conductor del texto Palabrería para versos. El último de los textos que me pareció que era interesante, porque también de alguna manera se vincula bastante con estos temas de los que estuvimos hablando, es la adjetivación, que es un texto en el que Borges también habla de lo mismo, pero lo hace otra vez desde una perspectiva diferente o toma un punto de partida diferente. Sí, en el primero de los textos que comentamos, el punto de partida era el de la pregunta acerca de cómo se evalúa la riqueza del idioma y qué estrategias pueden seguirse para ensancharlo. Si en cambio en el segundo de los textos que comentamos, que es Palabrería para versos, el punto de partida es la pregunta acerca de la riqueza del idioma castellano y de las condiciones en las cuales se puede evaluar esa riqueza, y luego la investigación acerca de cuál es la tarea que le compete a la poesía en relación con este problema. El texto de la adjetivación empieza con una pregunta que poco tiene que ver con todas ellas, que es la pregunta acerca de ¿por qué la adjetivación en los textos homéricos es tan invariable? O sea, ¿por qué están esos epítetos? ¿Qué hacen esos epítetos? Y una cosa que me parece re interesante de este texto es que Borges presenta dos o tres hipótesis que obviamente que no refuta, pero sí descarta. Y ninguna de esas hipótesis es la más obvia para nosotros, que es el uso de los epítetos tiene que ver con el modo de circulación de los textos homéricos, que era un modo de circulación en principio oral, y que el uso de epítetos lo que hacía era facilitar la memoria. O sea, era un recurso de la memoria para la reproducción de un texto que circulaba principalmente de forma oral. Em, el uso de epítetos no se encuentra solamente en los textos homéricos, se encuentra también en los cantares de gesta, por ejemplo. Pero no, esa no es la hipótesis que baraja Borges. Eh, Borges cita algunas personas que se han ocupado de la invariabilidad de los adjetivos homéricos, como Pope, Alexander Pope, por ejemplo, y dice que para él el uso de adjetivos tenía un carácter litúrgico que permitía exhibir la divinidad de aquellas personas de las que estaba hablando. Otros
Investigadores que cita Borges habrían hablado de una magia en la representación de los adjetivos que funcionan como epítetos. Para Borges, el uso de los epítetos en el discurso homérico era insignificante en cierta manera en su gestación, como las partículas, ¿no? Como esas partes del lenguaje que en sí mismas no tienen ningún significado. Y la tesis que propone Borges es que en la evolución literaria, el significado y la función de los adjetivos habría variado, al punto de que sí, en los textos homéricos, en el inicio de la literatura occidental, por decirlo de alguna manera, em, los adjetivos eran poco significantes. En la literatura posterior se habría añadido una pretensión o un intento de em, belleza, de generar belleza y de concentrar la atención en algún aspecto de los sustantivos. Cambia la función del adjetivo, que llega a ser un adorno. Y es interesante que Borges, luego de hacer esta propuesta interpretativa acerca de cómo fue variando históricamente la función de los adjetivos, discurre largamente en una objeción pormenorizada, satírica, que les recomiendo muchísimo leer, de algunas adjetivaciones que no solo no ayudan al lector a formarse las imágenes de aquello que está siendo descrito, sino que además lo distraen, ¿no? Porque dice Borges, estas descripciones que cita, y las citas son geniales, nos piden demasiado. El lector no puede imaginarse esto que está siendo descrito con esta cantidad de adjetivos. Los adjetivos están mal elegidos porque no nos permiten representarnos nada. Son incomprensibles. Bueno, estos tres textos me parecen maravillosos. Sí, nos interesa pensar cómo desde muy temprano en su vida Borges empezó a reflexionar acerca de cómo se construye el lenguaje y cuál es la función que tiene la literatura en relación con la formación del lenguaje, con el enriquecimiento del lenguaje, em, con la elaboración del lenguaje como un material para el artista. Bueno, nada, me parecieron súper interesantes esos tres textos. Les recomiendo un montón leerlos si todavía no lo hicieron a nuestros oyentes, porque están plagados de buenos ejemplos y además porque la ironía de Borges los hace realmente muy divertidos. Bueno, si quieren podemos pasar ahora a algún otro de los textos. Sí, yo Eh, puedo seguir si quieren. Bien. Con un texto. ¿Está bien? Sí, yo voy. Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, un texto que está vinculado con el hilo conductor que mencionaba Luciana es un breve ensayo que se llama Ejercicio de análisis y como su título lo indica, es un breve intento de análisis literario. Y es un ensayo muy breve que a mí me gustó mucho y que quería, por eso elegí para compartir. El objetivo del texto es justamente un intento, un ejercicio de análisis literario y tiene como dos partecitas. La primera parte es una reflexión sobre la posibilidad del análisis literario y sobre la experiencia estética, y una segunda parte que consiste justamente en un análisis de unos versos del Quijote, de una parte de un soneto, en el capítulo 32. Entonces tiene estas dos partes. Una primera parte de reflexión de la posibilidad del análisis literario y una segunda parte, y más que nada en relación a la poesía, y una segunda parte donde efectivamente se lleva a cabo este análisis. Y quería proponer analizar este ensayo, pensar este ensayo como conteniendo si no una contradicción, una suerte de tensión. Por una parte, en la reflexión de la posibilidad de un análisis de la poesía, y por otra parte, en cómo esto se lleva a cabo. Voy a leer un parrafito de cómo inicia esta primera parte donde comienza con la posibilidad de análisis y dice, y cito, ni vos ni yo, ni Jorge Federico Guillermo Hegel sabemos definir la poesía. Nuestra insapiencia, sin embargo,
es solo verbal y podemos arrimarnos a lo que famosamente declaró San Agustín acerca del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si tengo que decírselo a alguien, lo ignoro. Yo tampoco sé lo que es la poesía, aunque soy diestro en descubrirla en cualquier lugar, en la conversación, en la letra de un tango, en los libros de metafísica, en dichos y hasta en algunos versos. Creo en la entendibilidad final de todas las cosas y en la de la poesía, por consiguiente. No me basta con suponerla, con palpitarla, quiero inteligirla también. Si quieres ayudarme, tal vez adelantaremos algún trecho en este camino. Y ahí termina la cita. Bueno, acá Borges pone como un problema muy interesante, que es la tensión entre, por un lado, cierto carácter indefinible de la experiencia estética y, por otra parte, la búsqueda de inteligibilidad. Comienza con esta famosa cita de San Agustín, que suele repetir en varias ocasiones, ¿no? Que es el tiempo, si nadie me lo pregunta, lo sé, si tengo que decirlo, lo ignoro. Y pareciera con la poesía, dice Borges, pasa algo parecido. Cuando quiero sentir esa experiencia estética, lo puedo comprender, y sin embargo, parece haber cierta dificultad al momento de encontrar una definición precisa. Sin embargo, y aquí viene lo que llamaba la tensión, esta dificultad de definición no hace o no quita o no viene en desmedro de la necesidad de buscar su inteligibilidad. Entonces, por una parte, como si Borges nos pusiera ante la tensión de la dificultad que tiene un análisis de la poesía, y por otra parte, el carácter perentorio de su ejercicio. Y me pareció interesante que esta concepción, por un lado, domina el pensamiento de Borges en varios lugares, en entrevistas y en ensayos, en el hecho de que Borges tiene cierta idea de subjetividad de la experiencia estética. ¿No? Está este famoso dictum borgiano de, bueno, cuando a uno no le gusta un libro, pues déjalo, ¿no? Con un cierto carácter subjetivo, individual, intransferible de esa experiencia, ¿no? El libro es para determinado momento de la vida, para determinado sujeto en particular, y cuando eso no gusta, hay que dejarlo. Está la famosa anécdota también que él contaba, ¿no? Que bueno, que en su biblioteca el padre no le había encomendado a la lectura de algunas obras en particular, sino que fue como experimentando con esas obras. Y creo que justamente, si mal no recuerdo, El Quijote era uno de esos libros que encontró y que lo sorprendió de primera mano, sin que nadie le haya dicho, esto es una obra maestra. Y algo interesante que quería comentar, aunque sea brevemente, que esta tensión que pone Borges entre el carácter indefinible de la experiencia poética, de la experiencia estética y la creación de poesía, y la búsqueda de la técnica que la compone, es una tensión que viene de los tiempos de Aristóteles y Platón, ¿no? Está el contraste entre una concepción platónica de la poesía y este poeta que crea por inspiración, sin técnica. Se cortó, ¿no? Bueno, Me parece cuando que sí. vuelva vamos a tener que cortar. Sí, ahí está. La voz se ¿Lau? cortó. Sí, Sí, estabas explicando lo de Platón, la estoy dos veces. concepción platónica. Sí, y estás duplicado también. Pero Está Vamos antes de que siga. ¿salvo y vuelvo a entrar? No, para que te expulso. Ahí va. ¿Vuelvo a Platón? Bueno, sí, luego lo editaremos de alguna manera esto. Estabas explicando la Lo concepción. último Sí. que dijiste técnica y ahí hiciste un punto, no quedaste Técnica, que cortado. en la concepción platónica no tiene técnica el poeta. ¿Vuelvo entonces? Sí, Bueno, más o menos. entonces, como comentaba, está la tensión entre una concepción platónica de la creación de la poesía, por una parte, donde el poeta crea por inspiración, no puede explicar, no tiene conocimientos de por qué crea, no tiene necesariamente una técnica determinada con la cual lo hace, sino que es una experiencia no iterable, de hecho, no enseñable, no comunicable, etc. Y la concepción más bien aristotélica, donde uno puede identificar ciertos rasgos que hacen al fenómeno, una técnica determinada. Y acá Borges contrasta estos dos aspectos, y de hecho señala como el aceptar que pertenecen ambos. Por un lado hay cierto carácter indefinible del fenómeno, y por otro lado
está la búsqueda de inteligibilidad. Entonces, esta primera parte es como una disquisición teórica sobre la posibilidad del el análisis de la poesía. Y procede luego a analizar el capítulo 34 del Quijote, ¿no? Los primeros versos de un soneto. Y el soneto dice: en el silencio de la noche, cuando ocupa el dulce sueño a los mortales. Ese es el verso. Y ahí termina, o ahí comienza lo que es el análisis en estricto rigor de esta parte del verso. Y la forma en que lo hace es analizar palabra por palabra, va analizando término a término. Esa sería como la metodología. Empieza con análisis del in latino y señala a Borges como una consideración respecto de su uso locativo y continuando con un uso temporal. Luego la palabra silencio, y comenta, bueno, el hecho o lo interesante que que el silencio mismo tenga una palabra que lo denote. Es un tema sobre el cual va a volver, de hecho, también más adelante en algunas conferencias, particularmente en la conferencia sobre la poesía, justamente, donde, bueno, señala justamente el hecho de que haya una palabra como silencio es también una creación estética. Y luego va el análisis del término noche, y voy a citar un pedacito porque me parece que refleja un poco como el espíritu del análisis que hace en general. Cito esta sección. Dice: cuando empezó a verse la noche, no podemos averiguarlo, pero es lícito suponer que no la levantamos de golpe, ni vos ni yo con el sentido reverencial que tenemos de ella. Para esto han sido menester muchas vigilias de pastores y de astrólogos, y de elegantes, y una religión que lo ubicase a Dios allá arriba, y una firme creencia astronómica que la estirara en miles de leguas. Quedan naciones que aún la conservan los andamios a este. Me refiero a los hombres del sur que han hablado de 10 pisos del cielo y a los chinos que lo escalonan en 33. También los escritores han contribuido, y quizás más que nadie. Sin yo quererlo, están en mi visión de la noche el virgiliano Ivan Toscuri, su sola nocte perumbram, y la noche amorosa, la noche amable, más que la alborada de San Juan de la Cruz, y la última noche linda que han visto escrita, la del cencerro de Giraldes. Fin de la cita. Bueno, en su análisis del concepto de noche, introduce Borges un tema muy interesante que tiene que ver con la forma en que se define el concepto. Y lo que se dice Borges es que la definición del concepto no le es más esencial su definición de diccionario que la experiencia estética que lo acompaña. Como la forma en que hemos comprendido lo que es la noche no es una definición de diccionario que pudiera meramente enumerar sus rasgos característicos, sino por sí mismo. La definición de la palabra involucra cierta experiencia estética. Y como el concepto de noche no es una mera noción temporal, sino que involucra por sí mismo una experiencia simbólica, ¿no? Además de ser una realidad física, la noche es también una construcción cultural, ¿no? Que hace, por ejemplo, que distingamos lo que está más allá de lo que está más acá, determinados hábitos propios de la cultura. Entonces, el concepto de noche por sí mismo, dice Borges, es una construcción cultural que trasciende a la realidad física que la palabra puede referir, ¿no? Y muestra también cómo esa palabra o cómo la comprendemos va evolucionando con el tiempo. Y en este análisis del concepto de noche, con esta concepción que, como les contaba, atraviesa todo el análisis de cómo el término no le basta su definición de diccionario, sino que ese diccionario requiere también de una experiencia que trasciende por mucho la capacidad de una definición. Y aparece también uno de los versos sobre los cuales Borges vuelve, que es el análisis del hipalaje de Virgilio, ¿no? Iban oscuros bajo la solitaria noche a través de la sombra. Y aparece el uso del hipalaje, que también es un recurso sobre los cuales Borges se nutre mucho y que sabemos, bueno, que considera como uno de los más bellos de la literatura. Bueno, y continúa así con análisis de otros términos, ¿no? También, así bien palabra por palabra. Y en el cierre, vuelve una vez más sobre este problema inicial que trataba sobre, bueno, la necesidad de este análisis
y por un lado cierta imposibilidad de logro absoluto por la naturaleza misma del fenómeno poético, ¿no? Que se resiste a definición. Así incluso como los términos del lenguaje, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, el caso de la noche, como la definición de diccionario también le es insuficiente a lo que es una experiencia que no se deja abarcar por, por el carácter definicional o por el mero hecho objetivo. Y como les comentaba, me parece que eso también es un rasgo característico de la concepción de Borges de la experiencia estética, ¿no? O sea, el carácter subjetivo que es inagotable por el análisis cerrado. Concluye el texto, luego del análisis final, con una muy breve consideración respecto del lenguaje del autor. Dice, bueno, esta poesía, estos versos no son creación de Cervantes, sino más bien del lenguaje en sí mismo. Entonces, una breve consideración respecto del lenguaje y autoría. Y una referencia también a los ídolos de Bacon, también como para comentar de, bueno, el filósofo elegido como referencia. Entonces, para cerrar el análisis de este texto, me parece un texto interesante porque está como esta doble consideración de el carácter indefinible de la poesía y por otro lado la necesidad de un ejercicio de análisis en primer lugar y en segundo lugar por estas referencias que son tempranas pero que después vuelven sobre su obra como la referencia a Virgilio, como la relevancia de la experiencia inmediata como experiencia primitiva más allá después del análisis culto que uno puede hacer, ¿no? Y yo mencionaba como ejemplo, bueno, esto que siempre suele decir Borges, que si uno no le gusta un libro, pues déjelo y agarre otro, ¿no? Más allá después de que uno técnicamente pueda decir de lo bueno que puede ser por los recursos que utiliza, etc. Entonces este es el análisis que he hecho de este texto, que es ejercicio de análisis. Muy bien, y creo que Andrés va a tratar otro texto que en algún punto se relaciona con una invectiva de Borges contra cierta forma de hacer poesía y ciertas también concepciones de lo que la lengua poética debería ser. Antes de eso, Andrés, permitime mencionar que es sumamente interesante que lo que acaba de exponer Laura se vincula con lo que trabajó o lo que mencionó Luciana antes, que se retoma este problema o esta cuestión de la inespecificidad del lenguaje poético, ¿no? O sea, no tenemos elementos lo suficientemente fuertes como para poder distinguir un uso literario o un uso poético del lenguaje de un uso no poético, por así decir. Y eso lleva a Borges, como en ejercicio de análisis lo dice en el primer párrafo, ¿no? A encontrar poesía, dice él, ¿no? En cualquier lado. Y si uno se mueve, se desplaza un poquito, unos años en los textos, en la obra de Borges, en Evaristo Carriego, una pequeña sección, un pequeño ensayo que se llama Las inscripciones de los carros, Borges realiza una suerte de análisis similar al que hace en ejercicio de análisis, pero aplicado a lo que podríamos llamar la poesía popular, ¿no? de los carros que aparecían, que pasaban por la calle y que tenían inscripciones como pueden tener hoy calcomanías los autos, ¿no? en las lunetas. Ese es un rasgo interesante también para mencionar, simplemente como nota al pie. Y ahora sí le damos la palabra a Andrés. Bien, en relación a esto que decías, Ignacio, porque creo que lo esencial ha sido dicho, no tiene sentido insistir demasiado en dos rasgos posibles. En uno, seguro que no tiene sentido insistir, que es en lo que queda de ultraísta de Borges en este texto, en el análisis por momentos gárrulo y excesivo, no por la adjetivación, que sabemos que le interesa, y está bien que le interese, porque va a ser una revolución en nuestro idioma con la adjetivación, pero ese detenimiento que él mismo juzgaría amoroso, excesivo, de si conviene tal cosa o tal otra, es más propio de la gente que Borges detesta que de la práctica literaria
que él va a terminar ejerciendo. Pero volvemos a lo mismo, o por lo menos yo lo encuentro como lo hemos encontrado en otros libros de la década del 20, está en un periodo de transición, por momentos ejerce de vanguardista y por momentos es más compatible con lo que señalaba, creo, Laura, se va a parecer más al Borges maduro, un poquito más escéptico, o bastante más escéptico, de cualquier definición del lenguaje poético, a lo sumo quedarse con un apotegma, que después lo cambia por otro apotegma, sea el de Whistler, sea el de Benedetto Croce, pero ya el Borges maduro no se compromete con estas investigaciones tan, en el peor sentido de la palabra investigaciones, diría Borges, ¿no? Tan soporíferas en un punto, ¿no? Tan españolas también, hay que decirlo esto, ¿no? Se nota que la desgracia del movimiento ultraísta, que es una vanguardia española, no, acriollada acá, mejorada, por suerte, mejorada en el Río de la Plata, pero tiene todos los defectos de todas las vanguardias que se han ensayado en nuestra lengua. Borges dirá, bueno, toda vanguardia aguarda su caricatura más tarde o más temprano. Pensemos, obviamente, han sido muy más partidarios en fase de la vanguardia los franceses que los españoles, pero en general las vanguardias francesas han durado un poquito más, pero es inevitable su caricatura, ¿no? Borges, el Borges de juventud, estoy recordando así de memoria, tiene, por ejemplo, una concepción bastante encomiástica de Paul Valéry, que luego el Borges de la vejez, va a decir la verdad, es un error enorme en mi parte haber elogiado a Valéry. Bueno, elogiar a Valéry en la juventud tiene mucho de elogiar los movimientos de vanguardia, aunque luego, si algún día comentamos el Quijote, ya ahí vemos que no tenía que tener 70 años, que ya a los 38 se dio cuenta de que las vanguardias son un chiste. Entonces, me parece que están las dos cosas. Es el último intento de ver qué se puede decir de un lenguaje poético en general y de una poética española en el sentido amplio, pero me parece que es una despedida de este tipo de análisis. El resto de la obra borgiana, como marcaba Laura, hay por ciertas cuestiones muy particulares, por ciertos recursos muy particulares, como la hipálague, es un fetiche que tiene Borges, de seguir reflexionando sobre la hipálague, y ahí sí cree que hay un diferencial en las lenguas, de alguna manera. Esto también ha sido muchas veces comentado, a veces sin demasiado rigor, hasta dónde alcanza la expresividad del español, depende para qué, si para una historia corta, si para una novela, si para un poema, es decir, esto que Luciana comentaba al principio, la expresividad. De alguna manera, por supuesto que no se define por una cuestión léxica, por una verbosidad, digamos, porque si fuera por la verbosidad, el español tendría bastante preeminencia, por ejemplo, respecto del inglés. Pero sabemos que Borges, con oscilaciones, y dependiendo la cuestión particular que se le presente, parece mucho más partidario de la eficacia del inglés. Por ejemplo, vos mentabas, creo, Luciana, el tema de las palabras compuestas, que es otra cosa sobre la que Borges insiste, el carácter de artificio absoluto, artificio decadente que tienen en español las palabras compuestas, la aceptabilidad más o menos que tienen en inglés y la naturalidad que tienen en el alemán. Entonces, hasta el punto dice Borges que la gente compone, exagera, ¿no? Pero que compone espontáneamente palabras compuestas en alemán y no se percata de eso. Esto también es importante y me parece que se liga muy bien con lo que vos decías, Ignacio, de esta, pues, una cosa es generar una especie de belleza espontánea y luego de una manera retrospectiva advertir que ahí hay algo bello, y otra cosa es esto, imponerse una escolástica, un conjunto de preceptivas que deberían conducirnos de alguna manera a que tal verso es infaliblemente bello. Eso es ridículo, Borges lo sabe, no lo intenta nunca, ni siquiera haciendo estos ejercicios que por momentos son densos y un poco ciertamente tienen carácter de galimatías algunos. Él sabe que no está tratando de discurrir sobre esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, el habla popular, dice Borges, está llena de belleza, pero
no suelen ser conscientes de esa belleza, y en un punto mejor, dice Borges, porque los que han sido excesivamente conscientes de esa belleza han inventado formas monstruosas, incluso en el habla popular. Yo recuerdo cómo Borges se reía de los payadores de décimas, y eso era una cosa impresentable. O sea, ya la décima es algo impresentable, y en definitiva Borges, salvo por el soneto, salvo por el alejandrino, que tienen cierto respeto, después sabemos que es un hombre que va a ir siendo cada vez más escéptico de las formas. Si bien también, yo recuerdo un libro que se ha publicado hace un par de años, una recopilación de uno de los tantos cursos que Borges dio en los Estados Unidos, que creo que se llama El aprendizaje del escritor, de Borges dialoga con jóvenes, y en un momento los jóvenes le insisten a Borges sobre toda forma experimental para hacer poesía, y sobre todo el verso libre. Y Borges como que quiere atenuar un poco ese énfasis que tienen los jóvenes. Dicen, está muy bien el verso libre y cualquier otra forma experimental, pero ustedes deben empezar, es un Borges pedagógico, deben empezar por las formas clásicas, dice. Porque para innovar hay que conocer las formas clásicas. Entonces volvemos a esta cuestión de esta doble enunciación que Borges suele tener en muchos momentos de su obra, de decir una cosa y después decir otra, o decir las dos al mismo tiempo. Es decir, bueno, Borges, póngase de acuerdo. O hay formas pocas, aunque sean pocas, pero hay algunas formas como el soneto rimado o no, que valen, o diga que no, que en definitiva lo que importa, que me parece que en lo profundo Borges opinaba esto, lo que importa es la cadencia, lo que importa es la entonación, y eso no se consigue necesariamente, no está ligado a ningún artificio que de antemano pueda urdirse. Todos esos artificios pueden haber resultados satisfactorios para ciertas personas, ciertas escuelas, ciertas tendencias en determinado momento, pero no valen más que para ese momento histórico. No hay tal cosa como una perspectiva universal de la poesía. Por lo cual Laura mencionaba también qué es la poesía que está en 7 noches, y ya es una versión para mí depurada y final, y es lo que habría que leer sobre Borges pensando el fenómeno poético, y ahí se queda, y es un Borges bastante minimalista respecto, casi como un partidario de Occam llevado a la poesía, no se compromete necesariamente con la multiplicación no solo de entidades, sino de recursos, bastante desconfiado. Yo creo que ya he inventado en este programa, cuando tuvo ese encuentro con Octavio Paz, al que Borges respetaba mucho, y Paz también a Borges, pero cuando Paz empieza a hacer teorizaciones muy propias de Octavio Paz, ¿no? Sobre el fenómeno poético, Borges le dice, no, Paz, no vayamos por ahí, porque no me interesa, mejor analicemos un verso. De hecho, en este mismo libro, por eso digo que hay variaciones y hay constantes en Borges joven, maduro y tardío sobre la poesía, va y viene. Eso evidentemente porque le interesaba mucho. Piensen que Borges, si algo quería, era ser considerado un poeta. Y esto tal vez lo saldemos si algún día hablamos de la narrativa, ¿no? Termina siendo el mejor escritor de cuentos breves del siglo XX, pero en realidad lo que quiere ser es un poeta. Y esa vena de seguir diciendo algo sobre el fenómeno poético lo va a acompañar hasta el final de su vida. Lo que pasa que el fenómeno le va quitando inflación ontológica al fenómeno poético, ¿no? No se quiere comprometer con nada definitivo, y esto Laura ya lo explicó bien. Esto yo quería decir en general. En particular, sobre Milton y su condenación de la rima, yo creo que esta idea le pertenece a Aníbal Jarkovsky, la he leído por ahí, creo, donde dice, bueno, Borges continuamente va a buscar novedades al pasado, igual es una pequeña injuria borgiana. Es decir, se quiere pelear con Lugones, claramente se quiere pelear una vez más, se quiere pelear con Lugones, y se va a pelear con Lugones, porque hace un análisis en este mismo libro del Romancero, que si ustedes quieren después lo pueden leer, pero para tomar distancia y decir, tengo razones más valederas, va Milton y va Schopenhauer. Y cita extensamente a Milton, y yo ahora les voy a leer una parte de esa extensa cita, y la verdad que tiene razón Borges, como siempre, Borges lector. Uno puede tener ciertas discrepancias con el Borges escritor,
pero con el Borges lector casi no hay posibilidad de discrepar, porque acierta, esto decía Alicia Jurado, ¿no? Dice que Alicia Jurado le leía a Borges, ya el Borges ciego, que sabemos se hacía leer continuamente a la gente que, sobre todo los que manejaban varios idiomas, ¿no? No se hacía leer muchos libros en español, releer muchos. Entonces, cuando iba alguien a la casa que sabía inglés, alemán, pedía que le releyeran. Y Alicia Jurado contaba que cuando le iba leyendo despacio, Borges decía, bueno, esa palabra está mal puesta, o esta palabra está bien puesta, y porque si hubiese dicho esto o aquello o lo otro, y ejemplificaba, no hubiese tenido esa eficacia. O sea que esto que creo que decía Laura de palabra por palabra, eso sigue valiendo siempre para Borges. En todo caso, es eso, es palabra por palabra, es verso por verso, no me comprometo con nada más que con la buena factura o no que puede tener esa cuestión. No me metan en corrientes estéticas, siempre desconfié de ellas, por eso cuando le sacan el ultraísmo al Borges tardío, dice, no, por favor, de eso no me hablen, no quiero saber nada. Entonces cita a Milton. Milton contra la poesía rimada. Obviamente, uno puede decir, bueno, pero el problema no es la rima en inglés. Evidentemente no hay tanto ripio como sí hay en la rima en castellano, o sea, no es tan manifiestamente incestuosa la rima en inglés como sí es en español. Pero bueno, Borges se refugia en Milton, y dice Milton, entonces va a citar, dice, bueno, los griegos no necesitaron la rima, Virgilio no necesitó la rima, y dice Milton, la medida de esta composición es verso heroico inglés no rimado, como el de Homero en griego y el de Virgilio en el latín. La rima no es un aditamento necesario ni un verdadero adorno de los poemas o del buen verso, particularmente en obras extensas, sino invención de una época bárbara para levantar ideas ruines y metros cojos. Después sigue la cita de Milton, pero tiene razón Borges, como refutación. Después uno puede decir si refuta o no, pero como aspecto de una refutación convincente y sólida, lo es. Esto es propio de la poesía más primitiva y bárbara. Nosotros ya estamos en una instancia donde, sobre todo en inglés, podemos hacer otras cosas, no tenemos por qué rimar, ¿no? Esto no resuelve nada la rima. Entonces Borges a partir de acá dice, bueno, se desprenden tres argumentos de lo que dice Milton, uno histórico, uno hedónico y uno intelectual. Milton da por zanjada la cuestión con el histórico, ¿no? Hay como una cuestión de decir, bueno, evidentemente la rima era necesaria para algunos malos poetas de la antigüedad, para nosotros modernos no es necesaria en ningún caso. Listo, ese es el argumento histórico. Borges dice, bueno, a pesar de que yo podría suscribir esto y dar por zanjada la cuestión, dice, porque a mí esto no me convence, o no del todo. Entonces pasa al argumento hedónico, y esto es muy compatible con algo que sí va a mantener Borges a lo largo de toda su vida, como decía Laura, que es decir, bueno, mire, si no le gusta, no le gusta. Entonces, a mí hay versos que pueden estar rimados, no rimados, que no me gustan, pero lo que admite es que mayormente los que están muy rimados, a él no le gustan. No le gustan, no lo convencen. Dice Borges ya, el argumento segundo es el hedónico y consiste en negar o tener en poco agrado lo que se atribuye a la rima. Es argumento personal, yo me acuerdo enteramente con él. Y acá viene una pregunta que es una sorna de Borges, por supuesto. ¿Qué gusto puede suministrarnos escuchar Flecha y saber que al ratito vamos a escuchar endecha o derecha? O sea, la condena, dice, es una pura música, una música mala, y si bien Borges también va a tener idas y vueltas con si la poesía tiene que tener algo de musicalidad o ser solamente visual en el sentido de la metáfora, por ejemplo, va a ir y va a venir, no tiene una conclusión definitiva, pero este tipo de rimas para él son patéticas, y hay mucho para él en el español de esto.
Entonces, el argumento hedónico es importante para Borges. Y finalmente, dice, está el argumento intelectual. Dice, es el más certero de todos, dice Borges, y acusa, es tremendo esto, y acusa a los rimadores de no seguir la correlación y la natural simpatía de las palabras, sino la contingencia del consonante. Esto es de suicidarse intelectualmente, de ser parásitos del retruécano, de no pensar. Bueno, es lapidario. Y acá caen incluso contemporáneos que Borges respetaba, o por los que tenía un gran cariño, como Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna, que no lo hemos mentado, pero está en estos libros, creo que en Inquisiciones Borges se ocupa de Ramón Gómez de la Serna, dice, era un hombre de genio, eso es indiscutible de Gómez de la Serna, pero sucumbió a estos juegos de palabras, tan típicos del español, y tan típicos de los poetas españoles. Sucumbió, entonces se perdió en ese laberinto de retruécanos, de greguerías, y de ahí no sale nada. Porque dice, la prueba de eso es Gracián. Nosotros ya hemos comentado que dice Borges, bueno, a mí mucho Góngora no me gusta, Quevedo tengo una relación compleja. Borges, si bien va a sostener que Ramón Gómez de la Serna era un hombre de genio, de hecho en su biblioteca personal está compilado Ramón Gómez de la Serna, y entonces hay un tributo que Borges va a mantener hasta el final de su vida, pero es muy peligroso esto de hacer juegos de palabras, y decíamos que Gracián demuestra que en el español es un peligro acuciante y hay que tener cierta profilaxis frente a esta tendencia, no digo natural, pero frecuente de la lengua española. Entonces, él recomienda no rimar, los ultraístas recomendaban no rimar, no es tampoco una idea de Borges exclusiva, es una idea contra Lugones, dice, ya habíamos comentado en programas anteriores que Lugones del panteón de los poetas, de su panteón personal de los poetas, baja a Walt Whitman, y eso a Borges le disgustó mucho, pero lo baja porque Lugones, en esta etapa final del romancero, que Borges dice es el peor libro, recordemos que Borges dice, bueno, puede gustarme más o menos la estética de Lugones, pero Lunario Sentimental está muy bien. En cambio, el romancero que analiza en este mismo libro, El tamaño de mi esperanza que estamos comentando, lo destruye. Dice, es una humillación para los seguidores de Lugones tener que defender al hombre que ha escrito este libro. Y dice, en definitiva, esto le pasa por seguir defendiendo la rima y no haberse liberado de la rima, y como nosotros los ultraístas, que de lo único que hablamos es de la metáfora. Pero volvemos a lo mismo, Borges, consultado en su madurez, va a decir, ¿usted qué piensa de la metáfora? No, tampoco me interesa la metáfora. Por eso hablaba de la figura de Occam, ¿no? Alguien que se va a ir desprendiendo continuamente de cualquier compromiso demasiado definitivo con cualquier cosa que tenga que ver con un lenguaje poético fijo. Por eso la repetición de la frase de Whistler, que para mí no dice nada, porque decir que el arte sucede es exactamente decir nada. Entonces es un flatus vocis. Pero Borges se lo permite y dice, bueno, como decía Whistler, el arte sucede. Es decir, no basta, no voy a decir nada más. O después alternadamente cita a Whistler y a Croce. Y cuando Croce dice, el arte es expresión. Y el propio Borges dice, la frase no dice nada, porque expresión de qué. Bueno, pero con eso uno se da cuenta del escepticismo total de Borges sobre estas cuestiones, no acá, pero un poco más adelante. Entonces, para finalizar, insiste con el tema de la rima, dice, sin embargo, allí está la popularísima rima de azul, gandul, abedul y tul, que nos inflige esa incongruencia. Bueno, digamos, mayor ataque a Lugones, que en otra parte, cuando analiza el romancero, dice, rima en ul, y ese ul siempre lo lleva a azul. Bueno, es parte del ataque y de la ironía de Borges, y de algo que sí va a mantener, que es el tema de la sinonimia, ¿no? Como el español tiene una amplia sinonimia, pero dice, es un engaño, no se puede usar, no es que se puede usar cualquier palabra, ustedes ya lo aumentaron, la que se puede usar es azulado, azulino no se puede usar. No se puede usar porque el lector no la acepta, dice Borges. No la acepta, o sea, ahí sí Borges se parece más a los norteamericanos contemporáneos, dice, no fluye. Si usted pone azulino, no está dentro de lo natural de la lengua, más allá de que esté disponible desde el punto de vista de la corrección de la lengua. No se puede usar azulino. Y otra cuestión que él insistía es, si usted usa
colorado, ¿no? Por ejemplo, como en el soneto a la lluvia, el curioso color del colorado, dice, siga diciendo colorado, no diga después punzó, rojo. Si usted dice colorado, tiene que seguir diciendo colorado. Bueno, esas pequeñas, mínimas perceptivas, Borges las mantiene, pero son muy, muy mínimas. Entonces finaliza esta diatriba contra la rima citando a Schopenhauer. Dice, Schopenhauer motejó de alta traición al entendimiento, a la costumbre de violentar la expresión pura y precisa de una idea para aconsonarla con otra. En unos párrafos transcriptos por Max Nordau, contrapone la secuencia lógica del razonar al obligatorio desorden que hay en la rima. Esto es muy interesante, es decir, la rima en su astucia o en su necesidad de ser astuta e ingeniosa, termina componiendo un híbrido que es contrario a cualquier buen pensar, es decir, un poema rimado difícilmente puede hacer expresión de un pensamiento ordenado. Entonces la rima solo conduce al caos, ¿no? Finaliza diciendo, es indudable que esa misma exigencia de acoplar conceptos lejanos es generadora de imágenes, pero por una buena hay 10 pésimas, y es humillador que el poeta sea limosnero del azar y lengua del caos. Entonces, quien se somete a la rima acierta 1 de cada 10 y termina siendo un limosnero del azar y un tributador del caos, en lugar de presentar un ordenado pensamiento, que sería algo que la poesía también tendría que lograr. Entonces, la rima enlaza imágenes, pero las enlaza de la peor manera posible. La metáfora dependerá de cada caso. Pero bien, esto creo que ha sido suficiente para un libro que es valioso, pero tampoco tanto. Lo diría el propio Borges, no nosotros. De hecho, creo que ha sido una buena síntesis de sobre todo los intereses y problemas que ataca Borges en este libro, en este volumen. Y bueno, podemos ir despidiéndonos y quizás adelantar, sí, que para nuestro próximo episodio, y como para cerrar un poco la trilogía de libros censurados o libros negados, ya hablamos de Inquisiciones, hablamos hoy de El tamaño de mi esperanza, y deberíamos cerrar con El idioma de los argentinos, que también hace foco en muchos de estos problemas. Así que ese sería el motivo del próximo episodio. Sin más, creo podemos despedirnos. Muchas gracias y nos vemos la vez que viene, ¿no? Nos Nos vemos. vemos la próxima.